Hola, queridos estudiantes, buenas tardes. Bueno, yo soy Geraldine Castro. Yo soy la persona que llevó a cabo la clase pasada y esta vez pues les voy a dar como una retroalimentación de los temas que abordamos en la clase. Entonces, como ustedes ya saben, yo voy a presentar esta retroalimentación con mi compañero Juan Carlos Flores González. Él también pues les explicará un poco de las temáticas que nosotros llevamos a cabo durante las clases. Entonces, para comenzar, nosotros trabajamos al principio de la clase las nacionalidades en francés y en español. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, las nacionalidades tienen varias características. Una de ellas que se divide en masculino y femenino. Entonces, las nacionalidades también tienen características tales como las nacionalidades se escriben con una E al final cuando son femeninas. Entonces, un ejemplo serían Paul est allemand, Susanne est allemande. Entonces, en español sería Paul es alemán y Susana es alemana. Otro ejemplo sería Miguel es español, Christine es española. Miguel es español y Cristina es española. Otra característica de las nacionalidades es que se escriben con una E al final en masculino y no cambian en femenino. Entonces, por ejemplo, en francés, il est slovaque, slovène, russe, belge, bulgare, croate, serbe, suisse. Elle est eslovaque, eslovena, russe, belge, búlgaro, croata, serbe y suizo. Entonces en español sería, él es eslovaco, esloveno, ruso, belga, búlgaro, croata, serbio y suizo. Y ella es eslovaca, eslovena, rusa, belga, búlgara, croata, serbia y suiza. Otra característica de las nacionalidades en francés es que algunas tienen formas particulares en femenino. Entonces, por ejemplo, eh, il est grec, elle est grecque. Il est turc, elle est turque. Entonces, en español sería, él es griego, ella es griega, él es turco, ella es turca. Como ustedes pueden ver, eh, en, en francés, para il no se le agrega e al final. Para las femeninas, que sería con él, si se le agrega la e. Entonces, en la segunda característica no cambia. Y en la primera característica, a la nacionalidad se le agrega una e si es femenina. ¿Vale? Listo. Entonces aquí, como ustedes van a poder ver en esta presentación, aquí les dejo como una lista de las diferentes nacionalidades teniendo en cuenta cada continente. Entonces ustedes pueden encontrar los 5 continentes, también la pronunciación. Entonces ustedes pueden ver, mirar, pues indagar cómo se dice. Y pues si no les parece suficiente, aquí abajito después de Oceanía, les dejo el link para que puedan indagar, investigar y también mirar la pronunciación de cada nacionalidad. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a la conjugación del verbo venir y habitar. Sí, el verbo venir y habiter. Perdón. Entonces, la conjugación sería j'habite, j'habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons, vous habitez y il y elle habite. El verbo venir. Entonces, je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il, elle viene. Esa es la conjugación de estos dos verbos. Y estos dos verbos los vamos a utilizar para ver la diferencia que hay entre las diferentes partes de una región. Por ejemplo, una gran ciudad, una ciudad pequeña, el campo, bueno. Y a continuación ustedes van a ver
ejemplos con estos, utilizando estos verbos y también las diferentes partes de una región. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la gran ville, sería en español una gran ciudad o una ciudad capital. Entonces, los ejemplos que hay aquí es j'habite à la grande ville de Paris. Je viens d'une ville qui s'appelle Bogotá. En español sería, yo vivo en la gran ciudad de París. Y el otro ejemplo es, yo vengo de la gran ciudad, de una gran ciudad que se llama Bogotá. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, aquí utilizamos la conjugación de los verbos en primera persona, que sería yo, y pues la diferencia y la diferencia entre las regiones, entre las diferentes partes de una región, ¿vale? Continuamos. Entonces, villa es ciudad en español. Entonces, los ejemplos que tengo aquí es, tú habites a la ville de Lyon. Tu viens de la ville de Medellín. Tú vives en la ciudad de Lyon. Es una ciudad en Francia. Tú vienes de la ciudad de Medellín. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, listo. Esto es pues un poco fácil. La campaña, ¿no? La campaña en español es el campo. Entonces los ejemplos que aquí les doy es il habite a la campaña y vient de la campaña. En español sería él vive en el campo, él viene del campo. Village. La village en español es pueblo. Entonces, por ejemplo, nous habitons à la ville de Touraine. Perdón, nous habitons à la village de Touraine. Nous venons de Pamplonita. Bueno, en español esto sería, nosotros venimos, nosotros vivimos, lo siento, nosotros venimos del pueblo de Touraine y nosotros venimos del pueblo de Pamplonito. Aquí no le agregué village porque pues sea así muy, muy obvio, ¿no? Pero sí, es así. Continuando con esto, tenemos la Petite Ville. La Petite Ville es la ciudad, una pequeña ciudad. Entonces, por ejemplo, vous habitez à la Petite Ville de Annecy. Vous venez de la Petite Ville de Pamplona. Entonces, en español sería, usted vive en la pequeña ciudad de Annecy. Usted viene de la pequeña ciudad de Pamplona. Sería en español, la traducción. ¿Listo? Bueno, eso es la parte que me tocó a mí explicarles a ustedes. Ahora mi compañero Juan Carlos les va a explicar a continuación, bueno, las características más, de manera más explícita y más prolongada de las nacionalidades. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso general de las preposiciones. Bueno, no quise poner la presentación en modo pantalla completa porque, pues como lo pueden ver, quizá podría taparles alguna información importante. En fin, vamos a comenzar. Tenemos que tener en cuenta, como ya lo vimos, que hay países femeninos y países masculinos. En este caso, para identificar los países femeninos, nosotros tenemos que darnos cuenta que al final de la palabra o del país o del continente tienen una letra E. Entonces, para este caso utilizamos la preposición la France, la Belgique, la Suisse, la Norvège, l'Europe y l'Amérique du Nord. Como nos podemos dar cuenta, terminan con la letra E,
France, Belgique, Suisse, Norvège, Europe y América. Pero el francés tiene ciertas particularidades y es que hay muchas excepciones a las reglas, como lo podemos ver aquí. Hay unos países que terminan con letra E, pero utilizan una preposición masculina, ¿correcto? Entonces tenemos que siempre tener pendiente que hay algunas excepciones, en este caso, le Mexique, le Cambodge, le Serre y le Mozambique. Ahora, para los países masculinos utilizamos la preposición le. En este caso, le Canadá, le Brasil, le Danemark, le Portugal y le Luxemburgo. Ahora, hay ciertos países masculinos, pero que comienzan por vocal o por la consonante H, como por ejemplo Irán, Irak, Uganda y Haití. Entonces, nosotros utilizamos la preposición le, pero solamente la letra L, ¿sí? Y un apóstrofe. ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, la letra L y la E para referirnos a Irán? Esto porque se hace mucho más fácil al momento de la pronunciación. Porque si aquí hubiera una consonante y un consón, en este caso E, nosotros dijéramos le Irán. Entonces sería un poco difícil al momento de pronunciar. Entonces, por eso se suprime la vocal que hay aquí, se coloca un apóstrofe y se pronuncia l'Iran. L'Iran. Si lo notan, es mucho más fácil para pronunciar y en todos los casos es igual. Acordémonos que esto aplica cuando el país masculino comienza por vocal o H. L'Iran, l'Irak, l'Uganda y l'Haití. Ahora, la preposición para los países plurales es le, el, es, pero no se pronuncia les, se pronuncia les États-Unis, les Pays-Bas. Ahora, como lo vieron anteriormente en la primera lección, se utilizó el verbo habiter para referirnos en donde vivimos, ¿correcto? Entonces, tenemos que saber utilizar ciertas preposiciones para referirnos cuando nosotros hablamos del verbo habiter. En este caso, para los países femeninos o masculinos que empiecen por vocal o H, utilizamos la preposición en. Se pronuncia en. Por ejemplo, j'habite en Italie. J'habite en Italie. De la misma manera, con los países masculinos que comiencen por consonante, utilizamos la preposición o, a, i, que junto es o, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos j'habite au Canadá, j'habite au Canadá, j'habite au Portugal, j'habite au Brasil. Ahora, con los países plurales utilizamos la preposición o, a, y, x, o. Por ejemplo, j'habite aux États-Unis. Y finalmente, para referirnos a las ciudades, nosotros utilizamos la preposición a. Por ejemplo, j'habite à Paris. J'habite à Paris. Y para terminar, como ya lo vieron con mi compañera Geraldine, el verbo venir. Para el verbo venir también tenemos que utilizar ciertas preposiciones. En este caso, para los países femeninos, masculinos que empiecen por vocal o H, tenemos que utilizar la preposición de y de apóstrofe. Como ya lo vimos antes, esto se hace para que la pronunciación sea más fácil. Por ejemplo, je viens d'Italie, je viens d'Italie, je viens d'Haïti. Lo mismo sucede con los países masculinos que comiencen por consonante, utilizamos la preposición du. La preposición du. Je viens du Canadá. Je viens du Canadá, je viens du Portugal. Ahora, para los países plurales no utilizamos o, utilizamos de. ¿Cuándo? Usamos el verbo venir. Por ejemplo, je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. No aux États-Unis, je viens des États-Unis.
Y para finalizar, las ciudades oubliées, nosotros utilizamos las preposiciones también de o de apóstrofe, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, para evitar inconvenientes al momento de la pronunciación. Por ejemplo, je viens de Paris, je viens de Paris, je viens de Bucaramanga. ¿Ok? Merci beaucoup, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarle a sus tutores para que todo quede claro. Muchas gracias.